costumbre, Señor. Guárdanos de no hacer esto como una rutina. No, queremos pedirte con todo nuestro corazón a favor del hermano o la hermana que escribió esta petición, Señor, y que en tu nombre pueda recibir ella su milagro. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano de poder, tu mano de misericordia sobre esta petición, Señor, y que ella pueda o él pueda recibir su milagro de parte tuya, en el nombre de Jesús. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que tú estás haciendo aquí en medio de nosotros. Son las que tú tienes preparadas para nosotros. En el nombre de Jesús te rogamos que la palabra que vamos a ministrar esta tarde sea una palabra de bendición para nuestras vidas, Señor. Que así como has estado este tiempo atrás con nosotros, pues lo estés siempre, Señor, y que cada día tú nos hables y nos des palabra de parte tuya para tu iglesia. En el nombre de Jesús declaramos que este es un lugar propicio, un lugar lleno de tu presencia, para que tu palabra descienda como rocío y caiga sobre nosotros y nos empape de esa unción que da tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero que busque el libro de Números, capítulo 14. El libro de Números, capítulo 14, verso 8. Y con la ayuda del Señor vamos a tener una enseñanza un tanto, hermano, devocional. El Señor me permitía ver esto, hermano, y pues me fui a buscarlo ahí en la palabra y encontré algunos puntos importantes para nosotros. Dice que la versión Kadosh, esta versión es una versión hebrea, y dice ahí en Números capítulo 14, verso 8: si Yahweh está complacido con nosotros, entonces Él nos llevará a esta tierra y nos la dará. Dice que es una tierra que fluye con leche y miel. Aquí lo que quiero que tomemos, hermano, es que si Jehová está complacido con nosotros, miren esto bien importante, si el Señor está complacido con nosotros, otras versiones dice si Él se agrada de nosotros, pero me gusta esta versión porque dice, hermano, si el Señor está complacido con nosotros, Él nos va a introducir a la tierra en abundancia. Él nos va a dar la bendición que nosotros, hermano, estamos esperando. Entonces aquí estaban aquellos espías, usted ya seguramente ha leído esa historia, hermano, y fueron enviados por Moisés para que fueran a reconocer la tierra prometida. Y por ahí, hermano, mire, fueron 12 personas, fueron 12 cada uno ahí de las tribus de Israel. Y aquí está hablando Caleb, porque dice la Biblia que de esos 12 solo 2 trajeron buenos informes. Los otros dijeron, no, esa tierra está habitada por seres extraños, seres fuertes, seres gigantes. Y pusieron, hermano, un montón de obstáculos, y lo que ganaron fue, hermano, amedrentar al pueblo. Déjeme decir algo aquí para usted, para nosotros como iglesia, que nuestro corazón, hermano, que nuestro corazón, mire, no esté tan, ¿cómo le diría, hermano?, tan abierto a los malos informes, porque eso daña a la iglesia, eso daña al pueblo. No sé qué hay en nosotros los seres humanos, hermano, que para creer las cosas negativas es facilito, pero para creer las cosas de Dios, ¿qué nos cuesta, hermano? Mire, por ejemplo,
Si hay alguien que llegó a su casa y de repente le dijo, sabes que el Señor dice esto, esto y esto, y lo que le empieza a decir son cosas negativas, hermano, lo creen y se llenan de temor y dicen, Dios santo, ¿a qué hora me va a venir esto? Lo creen. Pero cuando alguien llega y les dice, mira, el Señor dice que te va a bendecir, el Señor dice que te va a prosperar, ¿y cómo va a hacer el Señor eso? No lo creen. Esto fue lo que pasó en el pueblo. Aquellos que empezaron a hablar, miren, ahí hay gigantes, miren que ahí hay esa tierra se traga a la gente, hermano. Por ahí dice una versión así. Esa tierra, hermano, dice que llegaron aquellos días a dar un informe terrible acerca de la tierra prometida. Y a ellos le creyeron. Pero cuando Josué y Caleb les dijeron, miren, si el Señor nos envía ahí, hombre, el Señor nos va a dar la victoria. Y no le creyeron a él. Entonces, ¿cómo nuestro corazón puede estar muchas veces, hermano, más inclinado a creer lo que no es de Dios y a no creer lo que es de Dios? Entonces, aquí este hombre dice una gran verdad. Y la verdad es, hermano, que si el Señor se complace, este es el mensaje, si el Señor se complace con nosotros, si el Señor, hermano, se deleita con lo que nosotros hacemos, Él te va a meter a la tierra en abundancia. Él nos va a llevar a la tierra de prosperidad. Pero ¿qué necesitamos? Que el Señor se agrade. ¿Qué es lo que necesitamos? Que el Señor se deleite en nosotros. Entonces, veamos a la luz de la palabra, hermano, en qué cosas se deleita el Señor. Yo le puse el tema, el Señor se deleita, y lo dejé así como abierto, hermano. El Señor se deleita en, déjeme poner el tema aquí, el Señor se deleita, y vamos a poner aquí en, y 2 puntos, porque vamos a ver algunas cosas en las que el Señor se deleita. Mire esta, Salmos capítulo 37, verso 23. Quiero que lo busque ahí en la palabra, hermano, y vamos a ver el primer punto. Salmos capítulo 37, verso 23. Mire lo que dice la palabra ahí. Creo que con lo que dije, hermano, va a quedar más que todo sentado ahí el tema, porque se lo voy a volver a repetir. El Señor está complacido con nosotros, entonces Él nos llevará a esta tierra. Si el Señor está complacido con nosotros, Él nos llevará a esa tierra. Entonces la clave para entrar a la tierra prometida, hermano, no es que tan fuertes seamos, sino lo que tenemos que buscar. Mire, hermano, lo que tenemos que anhelar para entrar a la tierra prometida es que el Señor se deleite en nosotros. Es decir, cuánto me agrada lo que hace Él, cuánto me gusta cómo me danza, cuánto me gusta cómo me canta, hermano. Mire, deleitar al Señor. Dice el Salmo 37, 23, dice: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Entonces, el primer deleite que yo encuentro aquí, hermano, es que hay una instrucción de parte del Señor para el hombre. Miren esto. Mire, hay como una capacitación de Dios para nosotros los hombres. Entonces, aquí el asunto es, cuando nosotros nos dejamos inducir por el Señor, cuando nosotros, hermano, nos rendimos a la voluntad del Señor y decirle al Señor: Señor, ordena tú mi caminar. Eso es, hermano, eso es entregarle al Señor lo que nosotros somos. Eso es decirle al Señor: Señor, yo no quiero tomar decisiones que tú no apruebes.
Antes de tomar una decisión, yo quiero ir y ponerla delante de ti. Y si es tu voluntad, yo la quiero hacer. Si no es tu voluntad, yo no la quiero hacer. Entonces eso es, hermano, decirle a Dios: toma el control de mi vida, ordena tú mis pasos. Porque si yo ando ordenadamente como dice tu palabra, entonces eso te va a deleitar a ti. Eso va a causar deleite en ti, ver que yo ando en tus caminos, ver que yo, hermano, dice el Señor, ver que yo te doy una instrucción y tú la cumples. Entonces, hermano, yo le puse a este punto que para deleitar al Señor, déjenme buscar otro color acá. Mire, es que nosotros le permitamos ser instruidos por Él. Ese es uno de los deleites del Señor. Permitir. Vamos a ponerle aquí por el espacio, que Él nos instruya, hermano. Eso es que el Señor tome el control de nuestra vida. Mire, hermano, yo creo que anoté ese versículo. Sí, está en Ezequiel capítulo 18, verso 23. Hay unos que tienen la percepción. ¿Cómo le digo esto? Hay unos que tienen la idea que lo que Dios quiere es mandarlos al infierno, hermano. Hay unos que tienen la idea como que Dios lo que quiere es que todos se vayan. No, hermano. Mire lo que dice ahí la palabra. Dice: ¿acaso creéis que me complace la muerte del malvado? Mire lo que se pregunta el Señor. ¿Acaso creéis que a mí me complace la muerte del malvado? Y se vuelve a preguntar: ¿no quiero más bien que abone su mala conducta, que abandone su mala conducta y que viva? Y luego lo sella, hermano, lo firma y dice: yo, el Señor, lo afirmo. El anhelo de Dios es que todos, hermano, que todo ser humano camine en su voluntad. Ese es el deseo de Dios. Ese es el anhelo original de Dios, que todos los hombres, dice la Biblia, procedan al arrepentimiento, que no se pierda ni uno. Ese es el deseo de Dios. Que todos acudan, hermano, al arrepentimiento. Entonces, pero el anhelo de Él no se complace, hermano, en mandar a alguien a una muerte eterna. Él no se complace, ahí lo dice la Biblia. Yo no me complazco en eso, sino que me complazco en aquellos hombres que permiten que yo los instruya, que yo afirme sus pasos, que yo, hermano, dice ahí que el versículo que leímos, que por el Señor son ordenados los pasos, que yo ordene sus pasos, ordene sus pasos. Yo creo que esa palabrita nos queda bien clara, hermano. Ordenar nuestro caminar. Pero basándonos en qué? En lo que dice la palabra del Señor. Por eso hay un versículo bien famoso, Salmo 119, creo que es 119:9, algo así, hermano. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cómo son ordenados los pasos del hombre conforme al corazón de Dios? A la luz de la palabra. A la luz de la palabra. Mire, tendríamos que llevar la lámpara y poner un paso, la lámpara y poner otro paso. Hermano, que la lámpara de Dios, que es la palabra, nos lleve por el camino que debemos de andar. Lámpara es, algunas versiones dicen, lámpara es en mi caminar. Eso es en el camino. Tenemos que llevar la luz de la palabra para que nosotros encontremos el deleite y que seamos instruidos por el Señor. Veamos otro punto, hermano. Salmos capítulo 147, verso 10. Tal vez lo busca ahí. Siempre el libro de Salmos, nada más que el capítulo 147, verso 10.
Esta versión me gusta porque, hermano, esta versión, la parte donde dice temer al Señor, él la traduce como los que respetan al Señor. Dice, Él no se deleita en la fortaleza del caballo. Mire este versículo, qué tremendo. Él no se deleita en la fortaleza del caballo, ni se complace en la fuerza del ser humano. Al Señor le complace la gente que lo respeta, los que confían en su fiel amor. Entonces, hermano, mire otra cosa que deleita al Señor. Otra cosa que deleita al Señor, hermano, es el respeto hacia Él. Hermano, entiéndase esta palabra. Otras versiones lo ponen como el temor al Señor, pero la Biblia, palabra de Dios para todos, dice los que le respetan. Él se complace en la gente que lo respeta. Yo creo que nos queda más claro, hermano. Respetar al Señor. ¿Cuánto podríamos decir de esto, hermano? Mire, si el Señor dice en su palabra, le voy a tirar ahí algo, hermano, mensaje, dice, no dejando de congregarnos. ¿Sí? ¿Sí dice la palabra eso? Entonces, ese es el deseo de Dios, no del pastor. Ese es el deseo de Dios, que nosotros estemos reunidos en este lugar. Entonces, ¿cómo yo respeto al Señor? Complaciendo lo que a Él le gusta, hermano. Lo que dice su palabra, tendríamos que ir a ver qué dice su palabra para ver cómo respetamos lo que Él dice, hermano. Mire, cuando nosotros en nuestras casas damos una orden y no se cumple, ¿cómo nos sentimos? Cuando usted le dice a su hijo, mira, cuando regrese del trabajo, yo quiero ver tu cuarto bien arregladito, por favor. Y llega del trabajo y más desordenado le encuentra. ¿Cómo se siente usted como padre de familia? ¿Cómo se siente? La verdad, ¿se alegra por eso? ¿Se enoja? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos nosotros? Hermano, sentimos como que nuestra palabra no vale nada. Por ahí dice alguien, me hace más caso el chucho de la casa que mis hijos. Entonces nos sentimos irrespetados, hermano. Nos sentimos como que nuestra palabra no vale, hermano, como que nosotros hemos perdido la autoridad y empezamos a pensar un montón de cosas. Ahora pasémoslos al plano espiritual. ¿Cómo se siente Dios cuando Él nos dice hagan esto, según la palabra, y nosotros no lo hacemos? No hay respeto. Eso es, no me interesa lo que el Señor me diga, no me interesa. Hermano, el no hacer lo que está en la palabra es un irrespeto. Eso es, hermano, mire, esto es tremendo. Solo de esto podríamos hablar un tema, pero yo quiero que veamos o que vayamos viendo, hermano, qué cosas nosotros o qué cosas tendríamos que hacer nosotros para entrar a la tierra prometida. Es que, hermano, mire, muchas veces estamos en el desierto. Solo en el desierto. Tenemos ya varios años de ser cristiano, pero nos pasa lo que le pasó a los hijos de Jacob, a los hijos de Israel, hermano. Empezaron, dice la Biblia, a dar vuelta en el desierto, así, hermano, en circular. Ellos nunca avanzaban. Ellos estaban dando vueltas en el mismo punto, hermano. Y ahí en el mismo punto, y dice la Biblia, hermano, que 40 años estuvieron así, dando vueltas en el mismo lugar. En el mismo lugar. No hay avance, no hay una vida que vaya en progreso, que vaya progresivamente, hermano, no, sino que se está dando vuelta en el mismo punto. Pero eso pasa porque no encontramos, el Señor no encuentra el deleite en nosotros. Mire, hermano, una cosa es que nosotros encontremos un deleite en Dios y otra cosa es que el Señor encuentre un deleite en nosotros. Es diferente, hermano, que nosotros nos deleitemos en Él
a que Él se deleite con nosotros. Entonces aquí el punto es que nosotros tenemos que ver qué cosas deleitan al Señor. Ya vimos que, hermano, el permitir que Él nos instruya, eso le deleita al Señor. El respeto hacia Él, eso le deleita al Señor. Mire este otro punto. Salmo 51, 6. El libro de Salmos, ahí estamos con el libro de Salmos ahorita, no hemos salido de Salmos. Capítulo 51, verso 6. Esta versión es la versión traducción Nuevo Mundo, se llama esta versión. Y dice ahí, hermano, mira, esto se lo está diciendo David al Señor. Usted sabe que ese Salmo 51 es el salmo, hermano, donde David se humilla al Señor por el pecado que cometió con Betsabé. Y el verso 6 dice él, mira, le está diciendo al Señor, te has deleitado en la veracidad misma, en lo interior. Y miren en qué se deleita. Y en el yo secreto quieras hacerme conocer sabiduría pura. Entonces este punto es que el Señor se deleita en la verdad, en lo íntimo, hermano. El Señor se deleita en la verdad, en lo íntimo. ¿Qué es esto, hermano? Yo creo que hablamos hace unas semanas de la verdad en lo íntimo. Pero esto es ser transparentes delante del Señor. Es ir delante del Señor y no ocultarle nada. Es ir delante del Señor, hermano, y mostrarnos como en realidad somos. Es que muchas veces, hermano, mire, muchas veces nosotros queremos aparentar lo que no somos, y aún delante de Dios. Aún delante de Dios, ¿qué nos cuesta decir lo que somos, hermano? Pero si hay algo en lo que el Señor se deleita, es que nosotros vayamos delante de Él y le digamos quiénes somos. Así como aquella mujer que sufría, hermano, del flujo de sangre. Dice que después de recibir su milagro, fue delante del Señor y le dijo toda su verdad. Toda su verdad, hermano. Y yo creo que el Señor está esperando en cada uno de nosotros que nos sinceremos, hermano. Mire, hay cosas que de repente nosotros ni nosotros mismos queremos aceptar que tenemos y que ahí están, hermano, deteniendo nuestro avance en la vida espiritual. Pero durante no las confesemos y se las digamos al Señor, ahí van a estar esas cosas. Si usted lee unos versículos adelante, dice David, mira, Señor, mira quién soy. Mire lo que dice David ahí, mira quién soy, Señor, en pecado me concibió mi madre. Mira cómo está mi vida, que antes de nacer yo ya venía contaminado. Antes de nacer, hay una versión tremenda, dice que aún en el vientre, ahí, hermano, ahí estaba el pecado. Entonces, mire, David tuvo que exponer toda su verdad para poder recibir la misericordia del Señor. Esta verdad, hermano, no es que nosotros vamos a andar publicando nuestra vida, no, hermano. Por eso la Biblia aclara y dice, es una verdad en lo íntimo, en lo secreto, ahí donde nadie te escucha, ahí puedes decirle toda tu verdad al Señor. ¿Hay alguna área en tu vida que todavía no ha sido liberada? Señor, yo quiero que tú me liberes. Mira, la verdad es que me gusta hacer esto. ¿Qué sé yo, hermano? Cualquier cosa que usted sabe que delante de Dios no está bien, pero tiene esa atadura, vaya delante del Señor y dígale toda su verdad. Porque al Señor le agrada eso, y el Señor extiende misericordia cuando nosotros nos asinceramos con Él. Y entonces, ¿y será que el Señor no se da cuenta de todos los clavos que tenemos nosotros? Sí, hermano. Sí se da cuenta. Lo que sucede es que Él está esperando que nosotros lo confesemos. Bueno, de los puntos que me acuerdo de la enseñanza que leí de esto es que llega donde Adán
y le dice: ¿dónde estás? El Señor no sabía dónde estaba Adán. El Señor no sabía dónde estaba Adán. ¿Sabe lo que está esperando? Es que Adán dijera: sí, Señor, aquí estoy, caí en pecado y me siento avergonzado y no puedo salir. Eso esperaba que Adán dijera. Pero ¿qué dijo Adán cuando le preguntaron: ¿y por qué comiste? Mi mujer me lo dio. A otro le echó la culpa, hermano. ¿Acaso no nos parecemos nosotros así, hermano? El Señor nos enfrenta: sí, pero es que mi mujer tuvo la culpa. ¿Y por qué dejaste de ir a la iglesia? Sí, es que el pastor. ¿El pastor? ¿Y por qué ya no venís? No, es que hay una hermana que a la otra hermana le echamos el clavo, hermano. ¿Sabe lo que le gusta al Señor? ¿Verdad, Señor? No voy porque estoy dañado. No voy porque la verdad mi corazón está mal. Digámosle la verdad al Señor, hermano. Digámosle la verdad al Señor y Él nos va a dar la salida. Él nos va a dar esa salida que nosotros necesitamos, porque eso es un deleite del Señor, que nosotros le digamos la verdad en lo íntimo. Si bajamos 10 versículos más, estamos en el 6, y el verso 16 de ese mismo capítulo, la Biblia al día dice: tú no te deleitas en los sacrificios. Mire esto, hermano. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, le dice el salmista, te lo ofrecería. Pero dice el versículo 17: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Otra cosa que deleita al Señor, hermano, es un espíritu quebrantado. Ahí en Salmos, siempre el capítulo 51, nada más que el verso 16. Mire, en ese mismo capítulo encontramos dos deleites del Señor. Uno es la verdad en lo íntimo, pero también a Él le gusta un espíritu quebrantado. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué podemos hablar acerca de un espíritu quebrantado? ¿Sabe qué? Ese es un espíritu, un hombre humillado totalmente al Señor. Mire, dentro de los significados de quebrantado, ¿sabe que hay algún significado que da esa palabra cuando la buscamos en el diccionario? Es alguien que está hecho pedazos. Es alguien que tiene su corazón desgarrado, hermano. Es alguien que va delante del Señor y le dice: Señor, aquí están mis pedazos, yo quiero que tú me armes de nuevo. Eso es, hermano, mire, eso es como que nosotros ya no tenemos otra alternativa y reconocemos que solo el Señor nos puede sacar de una situación de esas. Esto de un espíritu quebrantado, hermano, no es ir a buscar al Señor por una gripe. No es ir a buscar al Señor por algo sencillo, hermano. Cuando llegamos a este nivel de un espíritu quebrantado, es porque nosotros ya no tenemos más que decir o más que hacer. Ya no tenemos, hermano, otra alternativa para que nosotros la podamos solucionar. Solo el Señor. Cuando nosotros llegamos delante del Señor con un espíritu quebrantado, el Señor se deleita en eso. ¿De qué otra manera podemos ver esto? Hermano, si hemos fallado al Señor, porque nadie está exento de caer, hermano. Yo creo que ese salmo, hermano, mire, tiene tanta riqueza porque cómo estaba David ahí, hermano.
Vámonos ahí a la novela de David. ¿Cómo estaba David ahí, hermano? Botado, estaba tirado. Cuando vamos a ver esa historia en el Antiguo Testamento, hermano, dice que David pasó 7 días ayunando. Y mire qué más, dice que pasó tirado en el polvo. Mire cómo estaba David. Literalmente tirado en el polvo. Así estaba, así pasó, hermanos, después de ese pecado, después de ese momento, de esa caída que tuvo David. Dice que él se arrepintió. Él llegó ahí a ese lugar, hermano, se puso en ayuno y se acostó en el polvo, tirado. Eso es humillación. Eso, hermano, mire, eso es buscar refugio en Dios. Cuando nosotros le hemos fallado y en vez de escondernos de Dios, mejor busquémosle a Él y digámosle ahí lo que sentimos. Señor, estoy a punto de perder mi matrimonio por este error que cometí, pero aquí estoy tirado, aquí estoy quebrantado, aquí estoy arrepentido. Señor, sé que fallé, pero yo sé que tú me puedes levantar. Eso le agrada al Señor. Eso le agrada al Señor, eso se deleita al Señor, hermano. Que nosotros en vez de escondernos, mejor vayamos delante del Señor y enfrentemos una situación en la cual hemos caído. Entonces este hombre, en un solo capítulo, él escribió 2 deleites de Dios. Uno es que vayamos ante Él y le digamos la verdad. Y lo otro es, hermano, que no vayamos con un espíritu, hermano, así como que, Señor, primer vez que te fallo, Señor. Imagínese una oración así, hermano. Tengo 20 años de ir a la iglesia, Señor, y primer vez que yo caigo en esta situación. ¿Cómo cree que el Señor se va a deleitar en eso? Eso es como llevar, hermano, un escudo delante de nosotros, un escudo de justificación. Señor, ya viste cómo te he servido anteriormente, hasta ahorita te fallo, Señor, y tienes que perdonarme. Hermano, y con una actitud delante del Señor así. ¿Acaso David no lo podía hacer? Y no era el dulce cantor el cantor de Israel, y no era el hombre conforme al corazón del Señor. Pero él no, él se humilló, él quebrantó su espíritu y fue delante del Señor a pedir perdón. Mire este otro, Primera de Samuel capítulo 15, verso 22. Los deleites del Señor, el Señor se deleita. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Mire lo que dice la palabra ahí. Esta es la versión, la palabra de Dios para todos, la PDT. Dice, hermano, que entonces Samuel le preguntó, aquí está hablando el profeta Samuel: ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra de Jehová sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor, dice ahí, que el cebo de los carneros. Entonces, hermano, aquí encuentro otro deleite del Señor. Y este deleite, hermano, dice ahí literalmente, es: el Señor se deleita en la obediencia. En la obediencia, hermano. Mire, esto es tremendo, hermano. Porque una forma de aplacar la ira de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? Ofrecer sacrificios. Pero es que, mire, hermano, estas cosas son tremendas, porque se volvió una costumbre de que el pueblo pecaba y ya sabían que con un animalito se terminaba. Entonces aquellos salían del templo, hermano, iban a cometer sus artimañas, pero ellos tenían en la mente: si solo es de llevar un corderito ahí y ya quedamos perdonados. Mire cómo podemos agarrar muchas veces esto, hermano. Eso es como venir a la iglesia y decir: al salir de aquí ya sé lo que voy a ir a hacer. De todos modos, el miércoles hay culto, vengo y le pido perdón a Dios.
Así, hermano. Eso no es obediencia. Eso no es obediencia. Hermano, los sacrificios delante de Dios son aceptados, pero si se hacen en obediencia. Yo le diría entonces, los ayunos son buenos delante del Señor, pero si va primero la obediencia. El venir a las prácticas, hermano, y pasar aquí hasta 3 horas practicando, es bueno, es un buen sacrificio. Pero si primero va la obediencia. Porque el obedecer es mejor que el sacrificio, dice ahí. Eso es decir, la obediencia debe de ir primero y después el sacrificio. Hermano, el atender la palabra del Señor debe de ir primero y después el sacrificio. No podemos hacer lo contrario, hermano. Mire, muy devotos podemos ser a la hora de que hay que estar en los cultos, y no me vaya a decir que me contradigo, porque quiero que se me entienda el mensaje, que yo estoy aquí todos los días, pastor, aquí me va a ver usted todos los días de culto. Yo le digo, gloria al Señor, qué bueno. Pero delante de eso va la obediencia. Va la obediencia, hermano. La obediencia vale más, hermano, que cualquier otra acción. Porque, mire, hermano, la obediencia, yo lo veo de esta forma. La obediencia no es una cosa así como que, mírenme lo que hago. No. La obediencia se muestra, hermano. No es con acciones, sino que con su estilo de vida nosotros demostramos si somos obedientes o no. Fíjese que en la Biblia, ahí en el Nuevo Testamento, hay una historia, dice, una parábola, dice el Señor: un padre de familia tenía 2 hijos. Y dice que a uno le dijo que fuera a atender la viña, y ese hijo le dijo: sí, papá, yo voy a ir. Pero no fue. Entonces el padre le da instrucción al otro hijo y le dice: hijo, mira, ya que tu hermano dijo que iba a ir pero no fue, entonces ve tú y atiende la viña. Y aquel dijo: papá, a mí otra vez, mira, si solo voy yo, hombre, ¿qué pasa que solo a mí me decís? Y dice que ese hijo renegó, pero fue. Y el Señor hace la pregunta: ¿quién de ellos obedeció? Entonces los discípulos le dijeron: mira, aquel que renegó, pero fue. Aquel que no le agradó, pero fue. ¿Sabe qué es eso, hermano? ¿Sabe qué es eso? Aunque no nos gusten las decisiones del reino, pero hay que hacerlas. Aunque no estemos de acuerdo con lo que dice la Biblia, hermano, es que eso pasa. O me va a decir usted que todo lo que dice la Biblia, que deleite, Señor, que deleite. Hermano, hay cosas que las hacemos por mandamiento. ¿Ah? ¿Sí o no? Hay cosas que las hacemos por mandamiento. El otro día le llamaron al pastor ahí al programa y le dijeron: pastor, mi esposa es una gran mujer, mi esposa me atiende, mi esposa, que yo no tengo queja de ella, pero ya no quiero estar con ella, pastor. ¿Por qué? Es que no la amo, pastor. Ya no siento nada por ella. ¿Sabe cuál fue la respuesta de mi pastor? La tenés que amar, ya sea por sentimiento o por mandamiento. ¿Qué le parece? Y yo escuché esa respuesta y dije: es cierto, hermano. Porque la Biblia dice que tenemos que amar a nuestras esposas. ¿Tenemos que hacerlo por sentimiento o por mandamiento, hermano? ¿Qué le parece de que lo decía hoy en la mañana? ¿Qué le parece? Orad por vuestros enemigos. ¿Quién le va a gustar eso, hermano? ¿A quién le va a gustar eso? Aquel que le prestó 10,000 lempiras y no se los pagó nunca, y que usted delante del Señor: te pido que bendigas a ese hombre, Señor, aunque sea para que me pague, pero bendícelo, Señor. Hermano, aquel que habló mal de usted, aquel que habló cosas terribles, que no tiene, hermano, pero ni una palabra de verdad, sino que todo era pura difamación,
y tener que doblar sus rodillas y decirle: Señor, yo te pido por ese que habló mal de mí. No voy a orar que córtale la lengua, Señor, para que ya no vuelva a hablar. No, hay que orar bendiciéndolos. Entonces yo le pregunto: ¿es fácil eso, hermano? No, aunque reneguemos, pero si renegando lo hacemos, eso es una señal de obediencia. Aquel hijo dice: al que dijo que sí y no lo hizo, es desobediente. Pero aunque aquel que no le pareció de primas a primera, pero dijo: es una orden del rey, tengo que hacerla. Obediencia. Nuestro máximo ejemplo de obediencia, ¿quién es, hermano? Nuestro Señor Jesús. Si hay alguien que nos enseña obediencia, es Cristo. Dice ahí en Hebreos que Él aprendió obediencia. Quiere decir que la obediencia se aprende. La obediencia no es un don. Esto es tremendo, hermano. La obediencia no es un regalo. Mire, hay dones de lenguas, hay dones de sanidad, hay dones del espíritu, hay dones, hermano. Hay cosas que en lo espiritual viene el Señor y nos la regala, pero hay cosas que hay que aprenderlas, y una de ellas es la obediencia. Dice el Señor que ahí en Hebreos hay un versículo, no lo anoté, pero dice que el Señor Jesús aprendió obediencia. Y como Él aprendió obediencia, dice Mateo capítulo 3 verso 17: he aquí una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, y mire, y estoy muy complacido con Él. La obediencia complace al Señor. El Señor se deleita en la obediencia. Él quiere, hermano, hijos obedientes. Él se deleita en la obediencia. Entonces es una forma, hermano, de lograr deleitar al Señor. Y si logramos deleitar al Señor, entonces Él nos va a ingresar a la tierra prometida. Aquí hay algo más. Oseas capítulo 6, verso 6. Vamos avanzando. El libro de Oseas, capítulo 6, verso 6. Mire lo que dice el Señor. Me llama la atención, hermano, que mire, por ejemplo, acá vamos a ver, acá se mencionan sacrificios, aquí se mencionan sacrificios, y aquí se mencionan sacrificios. Como el Señor nos deja ver en la palabra que más que sacrificios, hermano, más que poner ahí en sufrimiento ahí en nuestro cuerpo, eso es sacrificios. Es que nosotros, hermano, pongamos ahí a algún tipo de rigor a nuestro cuerpo. Y buscar de Dios es bueno, pero hay cosas más importantes que le agradan a Dios. En estos 3 puntos se menciona sacrificio. No quieres sacrificio, tú quieres la verdad en lo íntimo. No quieres sacrificio, tú quieres un espíritu quebrantado. No quieres sacrificio, tú quieres la obediencia. Esto es tremendo, hermano. Eso es tremendo y tenemos que revisarlo en la palabra. Mire lo que dice Oseas: porque más me deleito en la lealtad, otra vez, dice ahí, que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Mire, otro, ya serían 4 puntos que menciona sacrificios, pero aquí me llama la atención, hermano, porque dice que Él se deleita en la lealtad. Y yo creo que esa palabra en nuestro idioma, hermano, pues se entiende de una forma en que somos hermano, somos de confianza. Por ejemplo, en su trabajo le pueden decir: usted es una persona muy leal a la empresa. ¿Cómo podemos mostrar la lealtad, hermano, en un trabajo secular? Tal vez tú manejas precios de los productos, pero sos tan leal que no andas publicando eso con la competencia. Eso es una lealtad. Aquí hay unos hermanos que trabajan, yo creo que él trabaja en la Coca-Cola, otro trabaja en la Pepsi. Entonces el otro día fuimos ahí a comer, hermano, y estábamos hablando de que cuidadito
dijo el de la Pepsi, cuidadito me traen otro porque lo voto, dijo. Lealtad. Hay otros que lo envuelven con un trapo para que no se mire y se la toman. Eso no es lealtad. Pero hermano, ¿qué es lealtad? Mire, lealtad es que donde vayamos, donde estemos, con quien estemos, nuestro corazón está fiel al Señor. No sé si usted ha tenido la oportunidad de viajar, hermano. Yo en mis trabajos que he tenido anteriormente me he tocado ir a otras ciudades, así, y de repente me he encontrado en un lugar donde nadie me conoce, nadie. Y el Señor ahí me ha hablado a mí a veces, hermano. Y me ha dicho, ¿cómo va a ser tu comportamiento aquí donde nadie te conoce? Ahí nadie va a llegar. Dios le bendiga, hermano Melvin, ¿cómo está? No, nadie, no me conocen, hermano. Entonces el Señor muchas veces hablaba en mi corazón. Estaba en el hotel viendo televisión. Estás solito, ¿cómo te vas a comportar aquí? Donde nadie te ve, donde quizás, hermano, es remoto que alguien te vaya a ver y te pueda ver en algo, pero la lealtad del Señor, ¿cuál es? Que donde estemos, donde vayamos, nos conozcan o no nos conozcan, estemos solos o acompañados, pero sabemos que ahí está el Espíritu de Dios con nosotros, y que todo lo que hagamos Él está viendo, que todo lo que los actos que nosotros cometamos Él está viendo, Él está tomando nota. Eso es lealtad, hermano. Eso es lealtad. Otra forma de medir la lealtad es al estilo de Job. Señor, en la abundancia tú eres mi Dios, en las riquezas yo voy a adorarte. Pero ¿qué pasa cuando es quitada esa riqueza? ¿Qué pasa cuando se va la abundancia? ¿Qué pasa cuando ya no hay trabajo, hermano? Aquel buen trabajo que teníamos. ¿Qué pasa cuando se nos fue? ¿Seguimos siendo leales a Dios? ¿Mantenemos nuestra fidelidad delante de Dios y podemos decir lo que dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. No importa, sea el nombre de Jehová exaltado. Lealtad. Que nuestra gratitud al Señor, mire esta palabra lealtad, cuando la voy a buscar al diccionario, una de las acepciones que tiene es ser agradecidos, hermano. Es ser agradecidos. ¿Y qué dice la Biblia acerca de ser agradecidos? Hay que dar gracias al Señor en todo y por todo. Hay que chequear ese versículo, no sé si dice en todo o por todo, habría que ver la diferencia ahí. Pero sí parece que es en todo. Dad gracias al Señor en todo. Hay otro versículo, dice que en todo tiempo sean escuchadas palabras de gratitud. Hermano, y en todo tiempo es todo tiempo. Tenés salud, gracias Señor. Estás enfermo, gracias Señor. Tenés que comer, gracias Señor. No tenés que comer, gracias Señor. Está enojada mi esposa, gracias Señor. Está alegre, gracias Señor. Por todo hay que darle gracias al Señor. Que haya gratitud, no sé si tiene, ahí está mi hermano. Lealtad es la H de 2616. Dentro de las acepciones que tiene ahí, mire, una de las cosas es misericordioso, ser amable, mostrarse misericordioso. Pero yo creo que ahí te hace falta porque sí, o no estoy equivocado, pero sí miré que decía que era dar gracias. Creo que no anoté esa parte, hermano, pero sí. Déjeme buscarla en el original, vamos a ver. Oseas 6:6, voy a buscar el diccionario. O estoy, hermano, ya las muchas letras, ¿va? Déjeme ver. Ahí solo pongo algunos, hermano, pero esa palabra, mire todo lo que quiere decir. Dice que es bondad por implicación hacia Dios, piedad. Significa belleza, también significa esa palabra, ser bellos delante del Señor. Pero aquí está, dice que significa agradecido y significa agradecimiento.
Y tiene otras acepciones ahí: amor, benevolencia, benignidad, bondad, clemencia, clemente, de consolar. Todo eso significa, hermano, lo que es lealtad. Pero yo sacaba eso, una vez que es misericordia, hermano. ¿Sabe que el Señor dice en su palabra: yo hago misericordia para los que hacen misericordia? La palabra lealtad quiere decir misericordia. De alguna forma, hermano, esa palabra está dirigida a que nosotros tenemos que hacer misericordia, y que cuando nosotros mostramos misericordia hacia otros, en eso se deleita el Señor. Cuando nosotros somos misericordiosos con otros, el Señor se deleita en eso, hermano. El Señor se deleita en que nosotros hagamos misericordia. Entonces, leales, misericordiosos, y podríamos decir aquí, hermano, agradecidos. Agradecidos, que en todo momento nosotros mostremos un agradecimiento hacia Dios. Que en todo momento, hermano, nosotros tengamos esa actitud de doblegarnos ante Él y darle gracias. Gloria a Dios. Déjeme terminar. Salmos capítulo 41, verso 10. Este está tremendo, hermano. Este créame que cuando lo leí, este salmo, hermano, ahí está mi esposa que le diga, pegué un grito al Señor, porque mire, estas cosas a mí me hacen, hermano, buscar más en la palabra. Salmos capítulo 41, verso 10. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame. Dice, para que yo les pegue como se merecen. Ahí está hablando de sus enemigos. Pero dice el verso 11: por esto sé que conmigo te complaces, porque mi enemigo no canta victoria sobre mí. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo, porque ahí lo que está diciendo el salmista: tú te deleitas cuando nosotros vencemos. Tú te deleitas cuando nosotros levantamos la bandera de victoria. Tú te deleitas cuando nosotros en medio de la batalla no nos quedamos caídos, sino que los levantamos y podemos levantar nuestra bandera de victoria. Que aunque estemos, hermano, heridos, que aunque estemos golpeados, que aunque estemos ahí maltratados, pero vencimos. El Señor se deleita en eso. Hermano, el Señor se deleita en que nos comportemos fuertes. Yo creo que el Señor no se deleita en: ay, Señor, no tengo que comer, Señor. Mira, aquella hermana está hablando de mal de mí, Señor. Hermano, el Señor no le gustan las lloretas. Yo creo que el Señor quiere vernos a nosotros, aunque golpeados, aunque heridos, aunque, hermano, aunque maltratados, pero de pie. De pie, hermano. El Señor se deleita en que nosotros en cada lucha que tenemos, en cada prueba que te llega a tu vida, en cada situación difícil que llega a tu vida, el Señor se deleita cuando tú dices: no voy a enfrentar esto con mis propias fuerzas, voy a enfrentar esto con la fuerza del Espíritu Santo y sé que yo voy a vencer. Él se deleita en eso. Porque leíamos en uno de los anteriores que no se deleita en la fuerza del hombre, ni se deleita en los que corren rápido. Decía algo así, hermano. Sí, lo leímos, ¿va? No se deleita en los que corren rápido, ni se deleitan aquellos que dicen: aquí está el mero mero. No se deleita en eso. ¿Saben qué se deleita? En que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Y Él dijo: no te dejaré, no te abandonaré, ahí estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Entonces, cuando nosotros agarramos esa palabra, el enemigo tiembla y huye. Resistid al diablo, dice la palabra, y él huirá de vosotros. Cuando el enemigo sale huyendo, dice el Señor: me deleito porque tú has obtenido la victoria.
Cuando el enemigo no sale con las suyas, hermano, dice el Señor: yo me deleito porque te has aferrado a mí y no has dejado que el enemigo te gane la batalla, sino que tú lo has vencido a él. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que nosotros somos más que vencedores. ¿Cómo? ¿Por nuestras fuerzas? Somos más que vencedores en Cristo. Tenemos que poner nuestra confianza en Él. Tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor y creer, hermano, que si Él está con nosotros, ¿quién contra vosotros? Y cuando nosotros salimos victoriosos, dice: yo me deleito en eso. Yo me deleito en que tú has salido victorioso. Yo me deleito que han venido tormentas, han venido pruebas, han venido huracanes, han sacudido tu vida, pero tú permaneces en pie. Yo me deleito en eso. Sepa una cosa, amado hermano, que cuando nosotros salimos victoriosos, ahí está el deleite del Señor. Entonces, no te dejes agobiar por cualquier cosa, hermano. Mira, no cedamos ante cualquier situación, hermano. Hay que tener presente que sí, van a venir situaciones difíciles, van a venir, hermano, ahí queriéndonos derribar, pero nosotros tenemos nuestra mirada en el Señor y sabemos que Él, hermano, está con nosotros y nos va a dar la victoria. Él va a pelear por nosotros y nos va a hacer más que vencedores en Cristo Jesús. Hebreos 10:38 dice: búsquelo ahí, Hebreos 10:38, mientras anoto aquí este punto, y es: que seamos victoriosos. Creo que el miércoles hablamos de uno de los personajes que dentro de sus significados estaba, que era victorioso, hermano. Y hablábamos ahí en ese punto que para ser victoriosos teníamos que ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Tal vez tienen el apunte ahí, no sé cuál de los nombres era que significaba victorioso. Nicolás, ese nombre. Mire, Hechos habla de que habilitaron a 7 hombres en la iglesia, pero dice que esos hombres eran llenos del Espíritu Santo. Estamos hablando de la llenura los días miércoles. Dice que esos hombres, esos 7 hombres que eligieron, hermano, eran llenos del Espíritu Santo. Y uno de los nombres que da la Biblia ahí era Nicolás. Y cuando vamos a buscar el significado de Nicolás, es victorioso. Para estar en victoria, para ser más que vencedores, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, hermano, no es con la fuerza del hombre, sino que es con la fuerza y el poder del Espíritu Santo que nosotros vamos a vencer. Entonces mire cómo dice este versículo, Hebreos 10:38. Esta versión es la Castilla. Dice: mi justo vivirá por la fe, pero si vuelve atrás, no podré yo en él, o no pondré yo en él mi complacencia. El Señor se deleita en nuestras victorias, pero también se decepciona cuando nosotros vamos para atrás, hermano. Pero también se entristece cuando nosotros miramos la situación y en vez de enfrentarla, Señor, no quiero, y le damos la espalda al Señor. El Señor no se deleita en eso. El Señor no se deleita en que nosotros, hermanos, miremos hacia atrás. Si no, veamos lo que le pasó a la mujer de Lot. Ella iba en camino a salvarse, ella iba bien enfilada, hermano, a salvar su vida, pero miró hacia atrás y eso le trajo juicio. ¿Por qué? Porque el Señor no se deleita, hermano. Allá un predicador dijo algo que me marcó, hermano. Dice: ¿sabes qué, hermano? En la vida espiritual, en el vehículo en el que vamos, no existen los retrovisores, dice. Tampoco, sí, el carro tiene primera, tiene segunda, tercera, cuarta, quinta, pero no tiene retroceso tampoco, hermano.
La vida espiritual que llevamos no tiene retrovisores ni tiene el cambio de retroceso, hermano. Porque dice el Señor, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Para qué? Para que vayamos de victoria en victoria, en victoria, hasta que logremos la perfección en Dios. 7 puntitos. Dijo aquel hombre, dijo Caleb, si el Señor se deleita en nosotros, ya la hicimos. Si el Señor encuentra deleite en nosotros, ya está. Nos va a ingresar a la tierra que fluye leche y miel. Nos va a ingresar a la tierra prometida. Si el Señor encuentra deleite en nosotros, Él nos va a dar la prosperidad. Y las cosas que deleitan al Señor es, hermano, permitir que Él nos instruya. Seamos humildes en decirle al Señor, toma tú el control de mi vida, guía mis pasos, guíame a toda verdad, guíame a toda justicia. Hermano, dice que el respeto hacia Él le deleita. Dice que a Él le deleita la verdad en lo íntimo. A Él le deleita un espíritu quebrantado. A Él le deleita la obediencia. A Él le deleita la lealtad. Y a Él le deleita que nosotros vayamos de victoria en victoria. Por lo menos 7 cosas que le deleitan al Señor y tenemos la vida en abundancia garantizada. Amén y amén. Pónganse en pie, vamos a orar esta noche. Hoy sí que ni tomé el tiempo, no sé cuánto prediqué, pero ojalá que no me haya pasado de la hora, hermano. Y si no, pues ya estuvo, ya nos vamos.